Este es el primer video de la continuación que va a ser explayado sobre la antropología en su corriente evolucionista. Como primeros pasos en esta parte, una pequeña introducción en cómo fue la formación, contexto y ese fondo de ideas que dio paso a que surgiera una corriente de pensadores evolucionistas. La antropología como primera introducción, la antropología como ciencia o disciplina académica se consolidó después de la primera mitad del siglo XIX, ahí entre el 1860 y 1870. Su cuestión, su eje transversal por el que funda todo lo demás, sería la idea de la evolución cultural. Poder explicar, ¿no es cierto?, que este proceso fue algo gradual y evolutivo, pero por sobre todo también impregnado estos pensadores con una idea de progreso. Bueno, y fueron estas mismas figuras las que asentaron para que ésta se convirtiera en una ciencia como tal, distinguida de ciencias hermanas. Bueno, la formación de la teoría evolucionista en la antropología decimonónica fue un periodo marcado por la expansión colonialista europea. Y que este proceso de expansión colonialista derivó en múltiples contactos con diversas sociedades con distintas formas de vestir, actuar, hablar y percibir el mundo. Además, se ve caracterizada por una profunda revolución en las ciencias naturales. Hizo que reformularan el cómo, hace cuánto tiempo está la humanidad en la Tierra, descartando la cronología bíblica, que dictaba que eran apenas unos 6.000 años. También se tiene que toda esta corriente gira también alrededor de la idea de progreso. Pero ¿por qué giraría alrededor de una idea de progreso? Porque para estos pensadores, estos intelectuales, el progreso no es una mera hipótesis, sino que es una ley natural y histórica universal. Permitía ordenar y dar sentido a esta apabullante diversidad sociocultural que la expansión colonial le ponía enfrente. El marco conceptual evolucionista marca una diferencia entre lo que es la evolución y lo que es el progreso. La evolución se entiende se hace como referencia a cualquier cambio que se pueda dar en la historia de la sociedad, pero la idea de progreso es que este cambio tiene una implicación, una valoración positiva, o sea que es un cambio hacia mejor, significa una transformación hacia mejor, que es de forma unilineal, ascendente, hacia formas superiores, adelantos y optimización constante de las condiciones de vida del ser humano. Bajo esta premisa de evolución constante, entonces se plantea una forma de poder esquematizar este desarrollo y se explayan se dividieron en 3 periodos: salvajismo, barbarie y civilización. Estas etapas son las que toda sociedad está destinada a recorrer siempre, no importa qué sociedad sea, no importa el contexto, no importa el lugar, no importa nada. Parte de la premisa de que todas las sociedades, no importa cuál, siempre cruzan el mismo camino que lleva hacia la civilización, que la civilización es la europea. Indican que si en la actualidad hay diversos tipos de civilizaciones contemporáneas, además de la europea, que es la civilización tope, esto no se explica con que sean diferentes o que la otra sociedad supuestamente atrasada tenga algo biológico, no es algo innato, sino que tiene que ver más con que simplemente se quedaron estancados en un peldaño inferior
y otros en uno superior. También la teoría del progreso decimonónica parte de un enfoque intelectualista y positivista del comportamiento humano. O sea, evolucionistas como Taylor plantean, o ya asumían, que el sujeto rige su conducta bajo principios racionales y utilitarios. O sea, que las instituciones no surgen de la nada, sino que surgen con un fin concreto, con una necesidad que resolver en la vida concreta de las personas en sociedad. Bajo esta lupa, lo que pone en marcha el progreso, lo que hace andar la civilización, es el perfeccionamiento de la razón humana a través de la acumulación de experiencia. Porque los evolucionistas dicen que, bueno, el cerebro, primero que nada, el cerebro es idéntico en todos los humanos, no importa. Es el principio de la unidad psíquica de la humanidad. Y después, bueno, también dicen que estas diferencias, estas discrepancias que se pueden dar en la contemporaneidad, no se deben, digamos, a incapacidades, sino simplemente a estancos en el tiempo. Se debe a estancamientos que son por la acumulación, como ya dije, de experiencia a lo largo del tiempo. Y también plantean que una escasa experiencia conduce a razonamientos defectuosos y erróneos sobre la naturaleza, o sea, que se crean en las magias, que se crean en el animismo o religiones primitivas. No se debe a que estén mal, hay una lógica por detrás de lo que creen en eso, pero esa lógica resbala en una base que está equivocada. También esto se puede corregir porque si a la razón la contrastamos de forma empírica con la realidad, esta va a tender a corregirse. Bueno, que es un proceso que después se lleva al desencantamiento del mundo, que es esta idea de que, bueno, ya el mundo no se explica por lo científico y deja de tener ese sentido que le daban, por ejemplo, las comunidades indígenas, al sol, al agua, a la tierra, todas esas cuestiones. Se lleva una idea de que el mundo ya está desencantado. En el siglo XIX las ciencias sociales tienen una revolución dentro del ámbito académico, particularmente en la geología, paleontología y la biología, inaugurando un proceso de racionalización irreversible que redefinió el lugar de la humanidad en la naturaleza. Antes de la consolidación de la geología y la arqueología moderna, el pensamiento estaba limitado a lo que decía la Biblia, limitando la historia de la humanidad unos cuantos miles de años atrás. La revolución científica ensanchó la historia a través de varias disciplinas. La transición de la antropología amateur hacia una disciplina científica formalizada en las universidades fue un proceso que se dio después de la primera mitad del siglo XIX y se estructuró en tres grandes momentos. Bueno, la especulación filosófica, la reflexión científica y después la consolidación como disciplina y profesión académica. Uno que es considerado el fundador de la antropología como profesión organizada es Edward Bunner Taylor, personaje que después ahondaremos más. Este era un intelectual de formación autodidacta que no poseía un título universitario de antropología porque directamente en ese tiempo no existía la carrera de antropología, sino que estudió todo por su propio interés, estudió y bueno, hizo lo que pudo. Su inserción en el ámbito académico británico fue que en 1883 fue designado como conservador del Museo Universitario de Oxford. Después poco después le fue asignada una cátedra de antropología. Después, en 1896, se convirtió en el primer profesor titular de antropología de Oxford. Título que conservó hasta que se jubiló en 1909. A partir de la cátedra que brindó Taylor,
Se estructuró la disciplina como carrera profesional específica. También impulsó la enseñanza formal y coordinó las actividades del Instituto Real de Antropología, donde fue que organizaron las primeras expediciones de trabajo de campo financiadas y coordinadas académicamente. La consideración académica de la antropología en Estados Unidos viene de la mano de dos personajes, que son Morgan y Boas. Lewis Henry Morgan realizó investigaciones sobre el parentesco y la organización iroquesa. En ese tiempo no existía el departamento de antropología ni la carrera, entonces Morgan fue el que financió, todas estas investigaciones de forma personal, de forma independiente, impulsando también de forma activa a sociedades científicas, como en 1856, que se incorporó a la American Society for the Advancement of Science, donde fundó en esa asociación científica la sección de antropología. En 1879 alcanzó la presidencia de esta asociación científica. La relación de Morgan con la academia fue bastante distante, pero de adrede, porque nunca quiso involucrarse en la docencia, sino que quería continuar con sus investigaciones. Y bueno, la consolidación de la antropología en Norteamérica se debió a Franz Boas, un alemán que formado en ciencias naturales y geografía, que emigró a Estados Unidos y enseñó en la Universidad de Columbia en 1896, donde estructuró el departamento académico que después se convirtió en el corazón de la antropología norteamericana, ejerciendo docencia, formación y dirigiendo de forma directa la primera camada de grandes figuras de la antropología estadounidense, como Alfred Kroeber, Robert Lewis, Paul Robbins, Leslie Spears, Ruth Benedict,